¿Aló? Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Estoy contento de verles aquí esta noche, también las visitas que nos acompañan. Antes de tener una oración para pedir la dirección del Señor, quiero también extender un saludo muy especial a los hermanos y hermanas que están viendo esta programación en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Yo tuve el privilegio de criarme en Venezuela. Viví allí desde los 5 hasta los 14 años. Estudié toda mi escuela primaria o elemental allí en la ciudad de Caracas. Allí fue que aprendí a hablar el idioma que se va a hablar en el cielo. Lógicamente el español. Y conozco muy bien toda Venezuela, de norte a sur y de oriente a occidente. La ciudad de Maracaibo queda en el occidente de Venezuela, zona petrolera, un lugar supremamente caliente. Solo hay dos ciudades que yo conozco que son más calientes que Maracaibo y son Cabimas y Ciudad Ojeda. Para los que están escuchando de Venezuela, saben de qué estoy hablando. En el mes de mayo, yo tenía un compromiso para visitar allá en Maracaibo, en Venezuela. Pero en ese tiempo estallaron las demostraciones de los estudiantes en Venezuela y mi esposa tiene 3 hermanas que viven en Barquisimeto, otra ciudad que queda hacia el occidente del país, y las hermanas recomendaron que no sería prudente que un gringo visitara a Venezuela en ese tiempo, aun cuando yo puedo hablar con el acento venezolano, puedo prenderlo y puedo apagarlo también. Pero mi apariencia física me delata, así que no pude ir a Maracaibo y quiero decirle a los hermanos y hermanas que siento mucho que no pude ir. Tal vez cuando se calmen un poquito las cosas en Venezuela pueda cumplir con ese compromiso que tenía a principios del mes de mayo. Ahora queremos estudiar la palabra del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por este hermoso día. Gracias por el sol radiante. Te damos gracias, Padre, porque no solamente tú brillaste hoy, literalmente, a través del sol, pero también brillaste a través de tu Hijo Cristo Jesús en nuestras vidas. Y en este momento nos acercamos con confianza a tu trono, pidiendo que la luz de tu palabra alumbre nuestra mente y nuestro corazón. Particularmente te pido por aquellas personas en nuestro medio que no han tomado aún una decisión de entregar sus vidas sin reservas al Señor Jesús. Te ruego, Señor, en esta noche que tu Santo Espíritu les hable como nunca antes y que puedan decidir entregar su vida al Señor Jesús, que nos llena nuestra vida de gozo y de paz. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, no porque tengamos mérito, sino porque venimos a través de nuestro representante, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar lo que hemos estudiado en las primeras 2 conferencias que hemos tratado aquí en la iglesia de Palermo. Porque puede haber personas aquí que vienen esta noche por primera vez. Tal vez debo preguntar, ¿cuántos de los presentes están aquí por primera vez esta noche? Y mi pregunta es, ¿dónde estaban las últimas 2 noches? Este era el lugar en Buenos Aires donde había que venir, porque aquí hay cosas tremendas que estamos estudiando de la palabra del Señor. Se las perdonamos. Estamos seguros de que tenían alguna razón válida para no venir en las últimas 2 noches. Pero por el bien de ustedes, por misericordia, les voy a repasar para que nos podamos ubicar con el tema que vamos a estudiar en esta noche. En primer lugar, estudiamos que el plan de la salvación no tenía el propósito principal de salvar al hombre, sino
el plan de salvación tenía el propósito de vindicar el carácter de Dios ante el universo. Porque la reputación de Dios ha sido malograda por Satanás. Y Dios tiene que limpiar su reputación. Y a través del plan de la salvación es que Dios revela cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su gobierno. Y al mismo tiempo revela cómo es el gobierno de Satanás y cómo hubiera sido el universo si Dios hubiera permitido que Satanás ocupara el trono, no solo de este mundo, sino también del universo. Así que el propósito principal del plan de salvación es vindicar o exonerar a Dios de las acusaciones malignas de Satanás. Otro punto que tratamos es que el Señor Jesucristo creó a todos los seres humanos, sin excepción. Todos procedemos de las manos de Jesús, porque cuando Jesús creó a Adán y Eva, como todos venimos de Adán y Eva, todos fuimos creados en Adán y Eva a través del Señor Jesucristo. Por eso Jesús, nuestro Creador, es responsable de nuestra existencia. No es responsable de nuestra elección de pecar, pero sí es responsable de que nosotros existamos, porque nosotros no escogimos existir. Él sencillamente creó a Adán y Eva y nosotros venimos de Adán y Eva. Así que el Señor Jesucristo es responsable de nuestra existencia. Otro punto que notamos es que la ley de Dios exige absoluta perfección. La ley de Dios no admite que nos desviemos ni en el menor particular. La ley de Dios exige una perfección absoluta y completa. Y la ley nos dice que si no le ofrecemos esa perfección completa, la ley dice, eso es pecado. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga del pecado es muerte. Así que tenemos un doble problema. El primer problema es que no podemos ofrecerle la perfección a la ley que la ley exige. Nadie puede. Y en segundo lugar, como no le podemos ofrecer a la ley la perfección que la ley exige, la ley dice tienes que morir. Así que tenemos un doble problema. No tenemos una vida perfecta para ofrecerle a la ley y como resultado debemos morir. Ahora es importante reconocer de que Dios tiene que cumplir su palabra, porque si Dios no cumple su palabra es mentiroso. Y si es mentiroso, lo que dijo Satanás sería cierto. Si Dios dijo que el hombre tiene que obedecer la ley para vivir, si el hombre desobedece la ley y peca, Dios tiene que ejecutar la sentencia. Dios tiene que exigir perfección de todos los seres humanos. Y si los seres humanos no le ofrecen la perfección a la ley, para Dios ser verdadero, Él dijo que si el hombre desobedecía iba a morir, para Dios ser verdadero y para ser justo, tiene que ejecutar la sentencia de muerte. Eso colocó a Dios en un aparente problema, porque el hombre, nadie en este mundo le puede ofrecer perfección a la ley, y por lo tanto todos estamos bajo sentencia de muerte. Y Satanás colocó a Dios, podríamos decir, entre la espada y la pared, porque Satanás le dijo a Dios, mira, si tú no castigas al hombre con muerte, entonces tú no eres justo, porque la justicia exige el castigo, porque es pecador. Pero por el otro lado, si tú castigas al hombre con muerte, tú no lo amas y no tienes misericordia, porque ¿qué Dios va a destruir a sus criaturas? Es decir, Satanás puso un aparente conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Si no castigas al hombre, no eres justo. Si lo castigas, no eres misericordioso. Aparentemente había un conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, lo que necesitaba el ser humano era que alguien viniera para vivir la vida que nosotros no hemos vivido y para sufrir la muerte que nos corresponde a nosotros. Y la única persona que podía venir a vivir la vida que la ley exige y que podía tomar sobre sí los pecados de la raza humana era Jesús, porque solo el que creó a todos podía ofrecerse para tomar el lugar de todos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a su Padre,
yo iré a la tierra y viviré la vida que la ley le exige a ellos. Y luego sufriré la muerte que le corresponde a ellos. Pero había un problema muy grande. Y es que el Señor Jesucristo no era miembro de nuestra familia. Y según las leyes de la redención, cuando una persona se vendía a esclavitud, y todos nos hemos vendido a esclavitud del pecado, dice el apóstol Pablo, cuando una persona vendía su patrimonio, es decir, su herencia, la única forma de recuperar la herencia y recuperar la libertad era si un familiar cercano, alguien de la familia, estuviera dispuesto de pagar el precio para rescatar la libertad y para rescatar el patrimonio o la herencia que la persona había perdido. Pero Jesús era miembro de la familia celestial. Jesús era miembro de la deidad, no era miembro de nuestra familia. Y por lo tanto el Señor Jesucristo decidió tomar la naturaleza humana, decidió convertirse en nuestro hermano, haciéndose carne, se hizo miembro de nuestra familia, para que Él pudiera hacer dos cosas. Uno, para que Jesús pudiera ser tentado y vencer cada tentación a donde nosotros fracasamos. Dios no puede ser tentado. Lo dice en el libro de Santiago, porque Dios es omnisciente. El diablo no puede engañar a Dios. Así que Jesús, si hubiera venido Jesús como Dios y no miembro de nuestra familia, como un ser humano, y Jesús hubiera vencido a Satanás, Satanás hubiera dicho, eso no fue ninguna prueba, porque tú no puedes ser tentado. Cada vez que te tiento, tú sabes que soy yo, el diablo, porque tú eres omnisciente. Y por el otro lado, Dios no puede morir, porque Dios es inmortal, según la Escritura. Nadie puede matar a Dios. Y por lo tanto fue necesario que Jesús asumiera una naturaleza humana mortal para que Jesús pudiera sufrir la muerte que nos corresponde a nosotros. ¿Están entendiendo el punto? Así que la Biblia dice que el Señor Jesucristo armó su carpa entre nosotros, vino a nuestro campamento, el campamento del santuario. Dice en San Juan 1 y el versículo 14, aquel verbo se hizo carne, es decir, llegó a ser miembro de nuestra familia y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, anoche hablamos sobre el primer paso en solucionar el problema del pecado. Hablamos sobre la necesidad que tuvo Jesús de venir al campamento donde vivimos nosotros para vivir una vida perfecta, para ofrecerle a la ley la perfección que nosotros no le podemos ofrecer a la ley. Y nos dimos cuenta en nuestro estudio de anoche que Jesús fue un sacerdote sin mancha. Jesús fue también una víctima sin mancha, un cordero sin mancha. Eso representa el hecho de que Jesús, antes de ir a la cruz, vivió una vida perfecta, como sacerdote sin defecto y como sacrificio o como víctima o cordero perfecto. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús dijo que no había pecado en él. Se enfrentó a todas las tentaciones nuestras y 1000 veces peor. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados de convertir piedras en pan? Eso no es ninguna tentación para nosotros. No podemos convertir piedras en pan, ¿verdad que no? ¿A cuántos de ustedes le ha ofrecido el diablo todos los reinos del mundo? Le ofrece riquezas a la gente, pero no conozco a nadie que le haya ofrecido todos los reinos del mundo. Jesús sufrió tentaciones 1000 veces o millones de veces peores que las nuestras. Afrontó todas nuestras tentaciones, pero en cada tentación Jesús se enfrentó al diablo y ganó la victoria. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, tenía una vida perfecta para ofrecerle a la ley de Dios en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Había vivido la vida perfecta que la ley nos exige a todos nosotros. Pero no era suficiente que el Señor Jesucristo viviera una vida perfecta en nuestro medio, en nuestro campamento. Había otro problema.
Y es que alguien tenía que pagar por todos los pecados que hemos cometido. Una cosa es no poder ofrecerle perfección a la ley, y otra cosa es encargarse de todos los pecados que hemos cometido contra la ley. Necesitábamos a alguien que pudiera ocupar nuestro puesto, recibir nuestros pecados sobre sí mismo y entonces morir cargando los pecados por la raza humana. Y en este sentido el Señor Jesucristo se movió del campamento a donde vivió su vida perfecta al altar del sacrificio en el atrio del santuario. Anoche hablamos un poco de la geografía del santuario y nos dimos cuenta que después del campamento había un patio, y en el patio había un altar del sacrificio que representa la cruz de Jesús, representa la muerte de Cristo Jesús. Y luego vamos a encontrar de que el Señor Jesucristo se movió a la fuente, porque después del altar del sacrificio estaba la fuente de agua, porque el sacerdote, después de ofrecer el sacrificio, estaba manchado con sangre y por lo tanto tenía que limpiarse de los vestigios de la muerte para entrar a su próxima fase, que era la obra en el lugar santo del santuario, la obra intercesora. Tenía que dejar en la muerte atrás, todo vestigio de la muerte tenía que purificarse y limpiarse de la muerte. Y eso es lo que representa el lavacro, representa la resurrección de Cristo, cuando Cristo dejó la muerte atrás de una vez por todas. Y así es que Jesús se movió al atrio, se movió al altar del sacrificio, por así decirlo. Y allí en el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo asumió sobre sí mismo los pecados de toda la raza humana. Todos los pecados que se han cometido, todos los pecados que se están cometiendo y todos los pecados que aún se van a cometer, el Señor Jesucristo los cargó sobre sí mismo en el Getsemaní y en el Calvario. Vamos a estudiar este tema tan hermoso en cuanto a la muerte de Cristo, tomando nuestro lugar, tomando sobre sí nuestros pecados. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Primera de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Nos vamos a preguntar en primer lugar, ¿por cuántas personas murió Jesús? ¿Por cuántas personas fue su sacrificio? Algunas iglesias enseñan que solamente murió por los escogidos, pero la Sagrada Escritura no dice que Jesús murió solamente por un grupo selecto, porque en ese caso Dios estaría haciendo acepción de personas. Inclusive hay una iglesia que dice que Dios predestinó a los que se van a salvar y los que se van a perder. Dios determinó, dijo, estos se van a salvar y estos se van a perder. Y la elección humana no tiene nada que ver con la salvación o con la perdición. Entonces el argumento de Satanás se confirma, y el que Dios hace acepción de personas. Pero vamos a ver, según la Biblia, por cuántas personas el Señor Jesucristo murió. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2 dice: y Él es la propiciación. Otras versiones dicen es la expiación por nuestros pecados. Y fíjense que aquí está hablando Juan a cristianos, a personas que han aceptado a Jesús, porque es las epístolas las está escribiendo a la iglesia. Pero escuchen lo que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, no solamente por los pecados de los que pertenecen a la iglesia, que han recibido a Cristo Jesús, sino también por los de ¿qué? Por los de todo el mundo. ¿Cuántos pecados cargó el Señor Jesucristo? Cargó los pecados de todo el mundo, expió los pecados de todo el mundo. Todo pecado que se haya cometido, que se está cometiendo y se va a cometer, Jesús cargó sobre sí mismo. Ahora vamos a notar algunos textos que hablan de la imputación de los pecados sobre Jesús. La palabra imputación es una palabra teológica, en realidad significa que le fueron puestos a su cuenta. Es decir, la deuda nuestra fue tomada y fue colocada sobre Jesús, para que nosotros pudiéramos quedar libres de deuda.
Ahora vamos a notar Éxodo 12 y el versículo 5 y 6. Éxodo 12 y el versículo 5 y 6. Está hablando aquí del Cordero Pascual. Y hay dos aspectos en este versículo que quiero recalcar. Éxodo 12, 5 y 6. Hablando del Cordero Pascual dice, el animal será ¿cómo? Sin defecto. ¿Eso qué representa? La vida perfecta de Cristo. Antes de morir tenía que tener un carácter moralmente perfecto. Así que dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Nisan, el primer mes de el calendario judío religioso. Y luego viene el segundo punto, dice, y lo que, ¿qué es inmolar? Sacrificar o matar, ¿verdad? Dice, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dos aspectos del Cordero Pascual. Primero, no tenía ¿qué? Defecto, la vida perfecta de Jesús. Y en segundo lugar, ese Cordero perfecto era ¿qué? Era inmolado o era sacrificado. Así Jesús vivió una vida perfecta y luego Jesús fue sacrificado. Ahora vamos a 2 Corintios 5 y el versículo 21. 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Este es uno de mis versículos favoritos en la Sagrada Escritura. Es un versículo hermoso. Dice allí el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? El que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. ¿Cuándo fue que no conoció pecado? ¿Durante su qué? Durante su vida. Muy bien. Dice, al que no conoció pecado, es decir, fue un cordero sin defecto porque vivió en nuestro medio tentado en todo, pero nunca pecó. Al que no conoció pecado, ahora escuchen, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién hizo a Jesús pecado? Su propio Padre. Su propio Padre hizo a Jesús pecado. El Padre colocó sobre él, porque él aceptó voluntariamente los pecados de toda la raza humana. En un momento vamos a leer otro texto muy interesante. Así que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que nunca pecó, los pecados fueron colocados sobre él. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Jesús vivió una vida perfecta, tomó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser reconocidos justos delante de Dios en él. Tremendo versículo. Ahora noten Isaías 53 y el versículo 3 al 6. Isaías 53 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Aquí nos dice quién cargó los pecados sobre Jesús. Dice allí en esta tremenda profecía mesiánica, una de las más famosas del Antiguo Testamento, hablando de Jesús, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? Dios. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y ahora escuchen bien, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Quién se los cargó? Dios el Padre. Porque Jesús estuvo dispuesto, Jesús escogió cargarlos. No se los impuso el Padre contra su voluntad, sino que Jesús dijo, Padre, tu voluntad sea hecha.
Y Jesús aceptó que su Padre colocara los pecados nuestros sobre el Señor Jesucristo. Nota lo que dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Es un versículo que muchos cristianos entienden mal. Gálatas 3 y el versículo 13 y el versículo 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Saben lo que dicen muchos cristianos? Dicen, bueno, la ley es mala porque nos maldice. Y entonces lo que hay que hacer es quitar la ley, porque la ley nos maldice. Ahora yo le pregunto, hay leyes de tránsito aquí en Argentina, ¿verdad? Yo he visto semáforos. Ahora, ¿qué sucede si ustedes se comen un semáforo en rojo y un policía lo ve? Usted transgredió la ley, ¿sí o no? Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el policía? El policía tiene que ponerle la multa y usted está bajo la maldición de la ley. Así que la mejor solución es acabar con el policía. Yo sé que algunos se sienten así, ¿no? Pero esa no es la solución. El problema no es que la ley impone una pena, el problema somos nosotros que somos los pecadores. La ley nos maldice por nuestro pecado, pero la ley no es buena, no es mala, la ley es santa, justa y buena, según dice el apóstol San Pablo. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo nos redimió Jesús de la maldición de la ley y la paga de la ley para nosotros es la muerte? ¿Cómo hizo Cristo para redimirnos de la maldición de la ley? Él tomó sobre sí nuestra maldición, nuestra transgresión de la ley. Tomó sobre sí nuestros pecados y la maldición de la ley, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo Jesús en nuestro lugar. Nota en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24. 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24. Otro texto que nos dice claramente que Jesús cargó nuestros pecados, le fueron colocados sobre Él después de vivir su vida perfecta. Dice en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo, es decir Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora fíjense que el Señor Jesucristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Es decir, el Señor Jesucristo no dijo, bueno, yo voy a esperar para morir por el hombre cuando el hombre se porte bien. No, Jesús murió por nosotros siendo aún pecadores. Noten Romanos 5 y el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 8. Romanos 5 y el versículo 6 y luego el versículo 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo que hizo, murió por los santos. ¿Murió por los buenos? No. Dice, ¿murió por quiénes? Por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, vivió en lugar de todos los seres humanos y murió por todos los seres humanos. Un texto más, 1 Corintios 15 y el versículo 3, donde nos habla que Cristo cargó los pecados del mundo. 1 Corintios 15, 3, el apóstol Pablo expresa que esto es muy importante, es lo más importante, lo primero. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que Jesús no solamente es el Cordero sin mancha,
sino que Jesús es el Cordero inmolado. Vivió en nuestro lugar para ofrecerle a la ley la perfección que nosotros no podemos, y murió en la cruz cargando nuestros pecados, sufriendo la muerte que le corresponde a todos los seres humanos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Ahora quiero leer Hebreos 7 y el versículo 27, porque algunos dirán, bueno pastor, pero mire, en el sistema del Antiguo Testamento se necesitaba una víctima y se necesitaba también un sacerdote que ofreciera la víctima. Se necesitaban dos cosas, el sacerdote y la víctima que ofrecía el sacerdote. ¿En qué sentido se aplica esto a Jesús? Note lo que dice Hebreos 7 y el versículo 27. Hablando en cuanto a Jesús, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Qué cosa? Ofreciéndose a sí mismo. Jesús es el sacerdote que oficia su propio sacrificio. Es el sacerdote sin mancha y la víctima sin mancha, y como Él se ofrece en sacrificio, Él es el sacerdote y es también la víctima. Ahora quiero que miremos unos momentos lo terrible que es el pecado que cargó nuestro Señor Jesús. Para esto necesitamos nosotros entender lo que sucedió en el huerto del Getsemaní. ¿Saben ustedes que los pecados fueron colocados sobre Jesús no solo cuando colgó en la cruz? Los pecados del mundo fueron colocados sobre Jesús cuando estuvo en el huerto de Getsemaní el jueves en la noche, lo que se conoce como el Jueves Santo en Semana Santa. Y usted dice, ¿cómo sabe, pastor, que los pecados fueron colocados sobre Jesús estando en el huerto? Escuchen lo que voy a decir. El animal era traído al santuario, el animal sin defecto. Luego los pecados eran colocados sobre la cabeza del animal estando vivo. Y luego, después que los pecados eran colocados sobre la cabeza del animal estando vivo, era sacrificado. Recibía los pecados mientras estaba vivo. Ahora, visitemos por unos momentos el Getsemaní para que veamos cuán serio es el pecado. El pecado es algo terrible. El Señor Jesucristo en el Getsemaní le rogó a sus discípulos que velaran por Él y que oraran por Él. Pero sus discípulos, la Biblia dice que se durmieron y no oyeron una oración que elevó Jesús a su Padre 3 veces, según Mateo el capítulo 26, versículo 42 hasta el versículo 44. El Señor Jesucristo le rogó a su Padre, le dijo, Padre, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben lo que tenía esa copa que Jesús le rogaba a su Padre que le quitara si fuera posible? En la copa se hallaba la ira de Dios. Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 16 para hablar de las copas de la ira de Dios que se van a derramar sobre el planeta Tierra en el tiempo del fin. Es decir, Jesús está diciendo, Padre, quita esta copa de mi mano, la copa de tu ira contra el pecado que yo estoy cargando. Padre, quítala. Y dice en el Evangelio según San Lucas, al capítulo 22 y el versículo 44, que Jesús tenía tanta agonía que sudaba grandes gotas de sangre mientras que le rogaba a su Padre que le pudiera quitar la copa si fuera posible. Nos dice que Jesús oró esa oración 3 veces a su Padre con agonía de espíritu. Dice, estoy triste aún hasta la muerte. ¿Y saben algo interesante? Posiblemente algunos de ustedes han visto esa película, La Pasión del Cristo, de Mel Gibson. Es una película donde se empatiza especialmente el tratamiento salvaje que recibió el Señor Jesucristo. Pero ¿saben algo interesante? Si ustedes leen el libro El Deseado de todas las gentes y miran lo que dicen los evangelios también, van a encontrar que Jesús hubiera muerto en el huerto sin que le hubieran puesto un solo dedo encima. Si no hubiera venido un ángel a fortalecerlo, antes de que lo arrestaran y lo maltrataran, Jesús hubiera muerto en el huerto.
por la terrible carga de pecado que estaba sobre sí. El Señor Jesucristo no murió primordialmente por las heridas que recibió. El Señor Jesucristo murió porque sentía la culpa de cada descendiente de Adán. Imagínense ustedes, nosotros nos sentimos culpables por los pecados que nosotros cometemos individualmente. Ahora imagínense cómo se habrá sentido Jesús cargando todos los pecados que jamás se hayan cometido, que se están cometiendo y se van a cometer, los pecados de todo el mundo sobre sí. Su agonía era tremenda. Por eso debemos comprender que el pecado es algo terrible. El pecado llevó a Jesús a sudar gotas de sangre y a clamar a su Padre que le quitara la copa del sufrimiento. Y lo hizo por ti y por mí y por todo el mundo. Ahora también tenemos que visitar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a mirar las 3 últimas declaraciones de Cristo en la cruz. Las 3 últimas declaraciones. En estas declaraciones Jesús le está hablando a su Padre. Las últimas 3 declaraciones son declaraciones de Jesús a su Padre, a Dios Padre. Dice allí en el Evangelio según San Mateo, y no tengo la referencia, pero ustedes conocen estos textos, no hay que buscar los versículos. El Señor Jesucristo, la antepenúltima declaración fue cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben lo que había dicho Jesús? En Juan 8:29, Jesús había dicho: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo: no me ha dejado el Padre solo durante su ministerio, pero ahora al final dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió separado de su Padre por la carga de pecado que estaba tomando sobre sí mismo. En Isaías 59 y el versículo 2 nos dice qué es lo que causa separación. Dice allí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa fue la experiencia de Cristo Jesús. Le dijo a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió separado de su propio Padre, porque el pecado separa al hombre de Dios, y Jesús estaba asumiendo la culpa de todos los seres humanos. Hay una cita muy interesante que me gusta: Deseado de todas las gentes, página 753. El libro del Deseado de todas las gentes es una biografía del Señor Jesucristo. No tiene rival ni par ese libro. Es el mejor libro que jamás se haya escrito sobre la vida del Señor Jesucristo. He leído muchas biografías, pero esta es espectacular. Allí dice la escritora sobre Cristo: nuestro sustituto, ¿nuestro qué? Sustituto y garante, es decir, nuestro sustituto y nuestra garantía, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Sigue diciendo: Él fue contado como transgresor. No era transgresor, fue contado como transgresor, a fin de redimirnos de la condenación de la ley. Y ahora viene la parte clave: la culpabilidad de todo descendiente de Adán abrumó su corazón. ¿El pecado de cuántos? De todo descendiente de Adán abrumó su corazón. Qué cosa tan tremenda. Y luego vemos la penúltima declaración de Jesús en la cruz. El Señor Jesucristo declaró, esto se encuentra en Juan 19:30, casi no hay que mencionar ni siquiera la referencia, porque en Semana Santa se habla de las 7 palabras de Jesús. Estas son las últimas 3. El Señor Jesucristo luego dice con gran voz: consumado es. Eso significa se terminó. ¿A quién le estaba hablando Jesús esas palabras? A su Padre. Le estaba diciendo a su Padre: Padre, terminé la obra que me enviaste a hacer. He vencido, está diciendo el Señor Jesucristo. Consumado es. He ganado la victoria. Y luego entonces el Señor Jesucristo hace su última declaración. Y esa la vamos a estudiar un poco más cuando hablemos del lugar santísimo del santuario. El Señor Jesucristo dice de último, antes de expirar: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Jesús se sentía separado de su Padre. Dijo, ¿por qué me has desamparado? Padre, quita la copa. Y no hubo respuesta de su Padre. Y ahora el Señor Jesucristo, a pesar de que se siente separado de su Padre, le dice a su Padre, terminé la obra de la redención. Y luego el Señor Jesucristo dice, Padre, por favor, encomiendo mi espíritu en tus manos, porque el tercer día tú has prometido que si yo cumplía la misión, tú me vas a devolver mi espíritu, tú me vas a resucitar. Y ustedes dicen, ¿el Padre resucitó a Jesús? A eso vamos ahora. Ahora noten que después que Jesús muere en el altar del sacrificio, en la cruz, cargando los pecados de todos los seres humanos, luego el Señor Jesucristo se mueve al lavacro o a la fuente, que es el siguiente mueble. Estamos siguiendo a Jesús en su caminar a través del santuario. Empezó en el campamento, luego va al altar del sacrificio y entonces luego va a el lavacro o a la fuente. Vamos a leer en cuanto a la fuente. Éxodo 40 y el versículo 7. Éxodo, el capítulo 40 y el versículo 7. Aquí habla de este mueble que mandó a hacer Dios y explicó a dónde estaba ubicado en el patio. Dice allí, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Así está el altar, la fuente y luego el tabernáculo o la carpa. Así que dice, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás ¿qué cosa? Y pondrás agua en ella. Ahora, ¿para qué se usaba el agua? El agua se usaba para limpiar o para purificar. En el libro de Hebreos dice que casi todo era purificado con sangre y también con agua. Ahora, ¿qué representa este mueble del santuario? Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, el sacerdote quedaba manchado con la sangre del sacrificio que él había ofrecido. No usaban guantes, sino que al matar al animal quedaba manchado de sangre. Y como resultado de eso, no podía entrar al lugar santo del santuario manchado de sangre. Y por lo tanto, era necesario que fuera a la fuente y se lavara para quitarse todo vestigio de la muerte que se encontraba en él. Quiero que notemos lo que dice Romanos 6 y el versículo 9 sobre cuándo fue que Jesús se despojó de una vez por todas de la muerte. Romanos 6 y el versículo 9. Dice allí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué sucede? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Cuando Jesús resucitó, dejó la muerte en el sepulcro, todo vestigio de la muerte. Y ustedes saben que en la religión judía era prohibido tocar el cadáver de un muerto porque se contaminaba. La muerte es contaminante. Jesús tenía que limpiarse de la contaminación de la muerte para entonces poder entrar al lugar santo, de lo cual hablaremos mañana en la noche. Noten Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 5, a donde se habla aquí del lavacro, o se habla de la fuente y lo que representa. Tito 3 y el versículo 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ese es el versículo 4, y estamos leyendo el 5 también. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, escuchen esto, por el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? ¿Qué significa regenerar? Significa dar vida de nuevo, ¿verdad que sí? Es más, la palabra griega que se usa aquí es la palabra palingenesia, que son dos palabras en una preposición y una palabra. La palabra palín significa otra vez y genesía significa dar vida.
Es decir, la palabra regeneración aquí significa dar vida de nuevo. Así que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, encontramos que el agua representa la regeneración, representa el hecho de que Dios le dio vida a Cristo de nuevo. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo así que le dio vida a Cristo Jesús? ¿Acaso Jesús no resucitó por la vida que estaba en él mismo? Permítanme leerles una cita que encontramos en una revista muy interesante, se llama El Instructor de los Jóvenes. Esta cita fue escrita el 2 de mayo de 1901, donde dice lo siguiente: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Qué interesante. Era prisionero de la justicia divina, porque había caído bajo la justicia divina. Y era responsable ante el juez del universo. Y luego dice, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, hay un versículo donde dice que Jesús se resucitó él mismo, pero vamos a leerlo con cuidado, y una frase que generalmente no se lee. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el versículo 17 y 18, para ver si esa cita que acabé de leer tiene base bíblica. Juan 10 y el versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente: por eso, está hablando Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo hago ¿qué cosa? Yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Usted dice, ahí dice claramente que Jesús pone su vida y Él la vuelve a tomar, pero hay que seguir leyendo. Dice el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero ahora escuchen cómo termina el versículo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De dónde recibió Jesús autorización para poner su vida y para volverla a tomar? La recibió de su Padre, porque era prisionero de la justicia divina. Estaba en el sepulcro como prisionero. Y lo que sucedió la mañana de la resurrección, la Biblia dice que descendieron 2 ángeles del cielo. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima. Y como lo describe vívidamente una escritora, el otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él mismo. Pero el Padre tuvo que autorizarle. Él recibió el mandamiento de su Padre para poder tomar de nuevo su vida, la vida que se encontraba en él. Y así es que Jesús en el lavacro resucitó de los muertos, dejó la muerte sepultada, se limpió de la muerte para entrar en la próxima fase de su obra en el lugar santo del santuario, el primer apartamento de la carpa del tabernáculo. Ahora quiero que leamos un versículo muy interesante, Romanos 4 y el versículo 25. ¿Cuán importante es la resurrección de Cristo? Déjame preguntarlo así. ¿Qué es más importante? ¿La vida perfecta de Cristo, su muerte o su resurrección? La respuesta es sí. Sin su vida perfecta, su muerte no vale nada. Sin su muerte no hay resurrección. Y sin su resurrección no puede cumplir la obra en el lugar santo. La mayoría de los cristianos se enfocan solo en la cruz. O sea, Cristo murió en la cruz, Cristo murió en la cruz. Y yo creo que la cruz es vital, es crucial. Pero la cruz no es lo único. Porque Jesús tenía que vivir una vida perfecta en el campamento.
tenía que morir en el altar, tenía que resucitar en el lavacro para luego entrar y servir como nuestro intercesor. Si quedaba muerto no podía interceder, así que su resurrección es de crucial importancia. Noten Romanos 4 y el versículo 25. Aquí dice algo muy interesante. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí está su muerte, ¿verdad que sí? Fue entregado por nuestras transgresiones, pero ahora escuchen. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que permite que tengamos justificación? Su resurrección. Su muerte no nos justifica. Algo relacionado con su resurrección es lo que nos da justificación. Y ustedes dicen, ¿qué significa eso? Les voy a adelantar un poco lo que vamos a estudiar mañana. No se lo pierdan, porque estamos siguiendo un proceso, el proceso de la salvación. ¿Cómo Dios resuelve el problema del pecado? Primero tiene que proveer una vida en lugar de la nuestra. Luego tiene que alguien morir en nuestro lugar. Y ese personaje tiene que resucitar, porque no puede interceder por nosotros si no resucita. Y si no hace su obra como intercesor, no puede tampoco hacer la obra en el lugar santísimo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. No me la contesten rápido, que casi en todas las iglesias adventistas me la contestan mal. ¿Perdonó Jesús todos los pecados de los pecadores en la cruz? No. Se los advertí. El Señor Jesucristo no perdonó los pecados en la cruz. Ahora, déjeme explicar algo. Sí perdonó oficialmente los pecados de los que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque los que pecaron en el Antiguo Testamento sacrificaban animales. Pero la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Solamente sus pecados eran perdonados provisionalmente hasta que Cristo oficialmente cumpliera lo que representaban los sacrificios. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, sus pecados fueron legalmente perdonados porque la sangre de Cristo había sido derramada. Pero Cristo no perdonó los pecados de todos los seres humanos de toda la historia futura en la cruz del Calvario. ¿Por qué perdonó Dios los pecados de esas personas en el Antiguo Testamento? No perdonó los pecados de todos los que vivieron en el Antiguo Testamento. Solo los que cumplieron las condiciones de traer el animal, confesar, arrepentirse, confesar su pecado sobre el animal y luego sacrificar el animal. Solo los que se apropiaban del sacrificio eran perdonados y sus pecados fueron perdonados en la cruz. Tomemos un ejemplo, el ladrón en la cruz. Es interesante esa historia. ¿Saben que algunos usan esa historia para decir, yo no me tengo que bautizar porque el ladrón no se bautizó? Hay gente que dice eso. Y cuando me dicen eso, dice, yo no tengo que bautizarme porque el ladrón no se bautizó. Y yo le digo, usted no es ladrón ni está en una cruz. Entonces, si puede escoger bautizarse, él no podía porque estaba en una cruz. Pero yo pregunto, ¿el ladrón se arrepintió? Sí, Señor. ¿El ladrón confesó su pecado? Sí. ¿Confió en Jesús? Ahí están las condiciones. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando Él se arrepintió, confesó y manifestó confianza en Jesús, Jesús dice, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Recibió perdón y la garantía de vida cuando se arrepintió, confesó y confió en Cristo Jesús. Ahora, el perdón es algo individual, mientras que lo que hizo Cristo en la tierra es para todos. El perdón viene solamente cuando reclamamos lo que hizo Cristo en la tierra. Nosotros personalmente tenemos que venir arrepentidos, confesando el pecado, con fe a Jesús, decir, Señor Jesús, yo soy un miserable pecador, por favor, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. En ese momento, Jesús toma lo que Él hizo en la tierra y me los pone a mi cuenta y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. En ese momento es que yo recibo perdón. Ustedes conocen ese texto de 1 de Juan 1:9.
si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que perdona nuestros pecados? ¿Cuándo los qué? Cuando los confesamos. Y para confesarlos tenemos que arrepentirnos primero. Es decir, la obra de Cristo, vamos a ver mañana, es la obra de justificarnos, ya habiendo resucitado. La palabra justificación es la palabra teológica, mientras que la palabra perdón es la que nosotros conocemos. La justificación y el perdón son la misma cosa, solo que la palabra justificación es la palabra sofisticada, la palabra teológica, pero justificación y perdón significa exactamente la misma cosa. Es decir, que cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos el pecado y confiamos en Jesús, el Señor Jesucristo ahora se presenta delante del Padre y dice: Pastor, Padre, estoy aquí representando al Pastor Bor. Y el Padre dice: ¿dónde está el Pastor Bor? Dice: no, él no tiene que venir acá. Yo soy el abogado de él. Yo soy el intercesor de él. Yo lo represento a él. Él se arrepintió de su pecado, lo confesó y está reclamando lo que yo hice en la tierra, mi vida y mi muerte. Y el Padre entonces dice: Él te aceptó a ti, aceptó la obra que tú hiciste. No, entonces yo lo acepto en ti. Somos aceptos en el amado, según dice la Sagrada Escritura. ¡Qué glorioso! Y podemos irnos a la casa saltando de alegría, con la seguridad de que nosotros somos aceptos delante de Dios a través de Cristo Jesús, y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué glorioso! Y podemos tener esa experiencia esta noche. Ahora fíjense, ¿qué problemas se resolvieron cuando Cristo murió en la cruz? Los voy a delinear. Número 1, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados. ¿Se cumplió la justicia de Dios contra el pecado, sí o no? Sí, pero en vez de morir yo, murió Él. ¿Demostró eso el amor y la misericordia de Dios? ¿Se cumplió la justicia de Dios? Claro que sí, porque el pecado fue castigado, pero en Él. Se mostró también su misericordia, porque en vez de sufrir nosotros el castigo, Dios mismo asumió el castigo sobre sí mismo. Así Dios podía ser justo y también misericordioso. Justo porque el pecado fue castigado en Él, y misericordioso porque nosotros no tenemos que sufrirlo si lo recibimos como nuestro Salvador. Otro problema, otra acusación de Satanás que se refutó, es que Dios no hace acepción de personas. El diablo decía en el cielo: el Padre trata bien a su Hijo, ese es su favorito. Pero ¿trató el Padre como favorito a su Hijo cuando lo mandó a este mundo a sufrir todas las tentaciones? ¿Lo trató como un favorito cuando no escatimó a su Hijo y permitió que en el Getsemaní agonizara? ¿Lo trató en forma especial cuando colgó sobre la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, se demostró en la cruz del Calvario que Dios no hace acepción de personas, ni siquiera de su propio Hijo. Se mostró la justicia de Dios, se mostró la misericordia de Dios, se mostró que Dios no hace acepción de personas, se mostró también que Dios es un Dios de amor, que se preocupa por la salvación de sus criaturas. Se demostró que Dios no es egoísta, que Dios todo el cielo lo dio para nuestra salvación. Se demostró que Dios no solo es un Dios que espera que se le sirva, sino que Dios es un Dios que está dispuesto de servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué gran Dios tenemos nosotros! ¡Qué gran Salvador tenemos nosotros! El Salvador, Cristo Jesús. Ahora quiero concluir en esta noche haciendo un llamado especial. Posiblemente hay personas aquí en esta noche que todavía no han hecho una entrega de su vida al Señor Jesucristo. Han escuchado el tema de anoche, han escuchado el tema de esta noche, tuvimos varios que respondieron anoche, pero han oído en cuanto al sacrificio que hizo Jesús en venir a sufrir las crueles tentaciones que nos tocan a nosotros y a sufrir la muerte
que nos corresponde a nosotros y que resucitó para representarnos a nosotros en el cielo. Posiblemente hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguna persona aquí que quiere decirle al Señor Jesús, no a mí, sino al Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo esta noche como mi Salvador personal? ¿Quieres levantar la mano en esta noche si ese es el deseo de tu corazón? Levanta la mano. No importa que la hayan levantado anoche. Es bueno reafirmar decisiones que hemos tomado. Colóquense de pie, yo voy a orar por ustedes en esta noche, por favor. Los que levantaron la mano, pónganse de pie. Qué gran privilegio que nos da Dios. Esto no es una torcida de brazo. Esto es un privilegio que Dios nos está dando. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A veces nosotros pensamos, bueno, yo lo voy a hacer algún día. Tengo muchos problemas, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir mi iglesia? Es demasiado difícil vivir una vida cristiana. Tenemos todas excusas que inventamos, pero Dios nunca nos llama sin proveer también los recursos necesarios para que podamos vivir esa gloriosa vida en Cristo Jesús. ¿Alguien más en esta noche que quiere decirle sí a Jesús? ¿Podría pedirles por favor que vengan aquí al frente los que se han colocado de pie? Yo quiero tener una oración por ustedes en esta noche. Veo algunas personas que ya respondieron al llamado. Acérquense, yo voy a tener una oración. Este sábado que viene vamos a tener un bautismo. No significa que se van a bautizar este sábado, porque hay que estudiar, hay que prepararse para tomar ese paso, pero lo importante es tomar la decisión en esta noche. Gloria a Dios por este lindo grupo. Veo algunas caras nuevas también, y algunas caras que vi anoche. Hay gozo en el cielo, ¿saben? La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y aquí no hay uno, hay mucho más que uno. Gloria a Dios. Se me ocurre que hay otras personas aquí que no han respondido al llamado. ¿Qué te detiene? ¿Saben que hay dos poderes luchando por el corazón humano aquí en esta noche? Jesús está presente aquí a través de su Santo Espíritu y está hablando a tu mente, está hablando a tu conciencia. Pero hay otro poder. El poder de Satanás está por el otro lado diciendo, no, es demasiado difícil, no respondas, no escuches el llamado que te está haciendo Dios. ¿Cuál voz vas a escuchar en esta noche? ¿La voz del Espíritu de Dios o la voz de aquel que es enemigo de Dios? Solo unos pocos instantes más y vamos a tener nuestra oración por estas personas. Nos vamos a ir a nuestras casas. Yo no sé si este sea el último llamado que Dios nos va a hacer. No quiero que respondan por miedo, pero el momento presente es el único momento que nosotros tenemos. No podemos decir mañana, no podemos decir en un minuto, porque el futuro no es nuestro. El futuro está en las manos de Dios. Unos pocos instantes más y voy a tener una palabra de oración. ¿Alguien más quiere colocarse de pie y decir, yo también recibo esta noche a Jesús como mi Señor y como el Salvador de mi vida? Posiblemente la mayoría de los que están aquí ya recibieron a Jesús como Salvador. Les pregunto, ¿cuántos de los presentes quieren reanudar y reafirmar su decisión de haber recibido a Cristo como Salvador personal y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros? Gloria a Dios, gloria al Señor. Voy a tener una oración ahora. Si alguien durante la oración aún quiere venir al frente y responder, pueden hacerlo, aún durante la oración. Si no pueden venir al frente, colóquense de pie, donde quiera que están, respondiendo al llamado que hace el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. Es todo para nosotros. Tú nos diste lo más precioso que tienes en el universo, tu querido Hijo. Gracias, Padre, por haber estado dispuesto de darnos ese regalo tan precioso. Un hermano que será nuestro hermano por la eternidad. Te doy gracias, Padre, por todos aquellos que han reafirmado su decisión y agradecido a Jesús y a ti por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. También te doy gracias por estas personas que han respondido a tu llamado, el llamado del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú alejes de ellos al enemigo, que ni por un instante se puedan desanimar, sino que muy pronto puedan tomar ese paso definitivo después de haberse preparado
para ingresar al pueblo de Dios y para seguir paso a paso a su Señor Jesús. También sé, Señor, que hay personas aquí que no han respondido al llamado. Tal vez sienten la presión de familia, de amigos, piensan del trabajo, piensan de lo difícil que es vivir una vida cristiana. Muchas diferentes cosas pasan por la mente. Te ruego, Señor, que en este mismo momento tú les ayudes a responder a tu voz, que te puedan escuchar y donde quiera que estén puedan levantarse de la banca y puedan responder a tu llamado. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado esta noche. Te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estaré orando por ustedes. He estado orando por los que respondieron anoche. Ahora voy a orar también por los que han respondido en esta noche. Bendiciones para todos.